Después de expresarles un cordial saludo y mi agradecimiento por su presencia aquí, debo decirles que, como estoy seguro de que todos ustedes tienen la dosis suficiente de imaginación, habrán reducido a sus justas proporciones el excesivo elogio que ha hecho de mi persona, sin duda por razón de su cariño de discípulo por el maestro Manuel Odenilla. Si bien está claro que Manuel, nuestro director, nos ha advertido que de ese modo me ha quitado 20 minutos de tiempo de la conferencia, que yo calculaba durase exactamente de 7:30 a 8:30, de 6:30 a 7:30. Con esta intervención se cierra el ciclo sobre reforma del Estado y la Administración en España en una situación de crisis económica. Es una necesidad generalmente apreciada una reforma de las instituciones del Estado, porque parece hacer claro que se ha cerrado una etapa. Se acepte o no se acepte, no se trata solo de crisis, sino de renovación, de proponer y eventualmente llevar a cabo reformas y nuevos planteamientos sobre el Estado. Correspondiendo a esta conferencia, seguir esa pauta en el sector de los recursos humanos. En consecuencia, se van a exponer mis ideas personales sobre el empleo público en nuestro país, formadas durante largos años de experiencia en la función pública, en puestos de todos los niveles. Desde el de jefe de negociado de tercera clase sin ascenso hasta las actividades que ha destacado nuestro director en su intervención. Me interesa dejar claro que la intervención no va a versar sobre los costes de personal en la situación de crisis económica y que no se trata de hacer una propuesta de reforma del Estatuto Básico de Empleo Público, si bien deberá aludirse a diversos puntos concretos de su regulación. No se trata de hacer propuestas sobre reformas legales, sino de presentar mis ideas personales sobre 6 cuestiones clave respecto al régimen jurídico de los servidores públicos. A saber, la potestad legislativa y la política de personal en España, según el sistema político y la organización política española, la alternativa función pública-contrato laboral, la relación de servicio y la relación orgánica con el personal, que debe estar modulada según el colectivo de que se trate, la externalización y sus equívocos, el personal directivo y su selección y formación, y la zona común a la organización administrativa y los estudios sobre función pública o recursos humanos, es decir, la creación y provisión de puestos de trabajo y la carrera administrativa. No me voy a referir, en cambio, al personal de los entes locales, que tiene notables peculiaridades, aunque algunas de las afirmaciones le serían aplicables. Pues bien, la primera cuestión se refiere a la diversidad de situaciones en el Estado y las comunidades autónomas. Como es sabido, el personal público se regula en España por el ya mencionado Estatuto Básico del Empleo Público, la Ley 7/2007 de 12 de abril, aunque procuraré citar las menos fechas posibles, que ha sido objeto de varias modificaciones, aunque estas no alteran el sistema general. Se trata de la reforma unilateral, por cierto,
de los convenios colectivos, los permisos para funcionarios, las vacaciones anuales, el empleo de personal con discapacidad, un dato legal de la situación de servicios especiales y la dolorosa supresión de paga extraordinaria de diciembre de 2012. Además, hay que añadir la regulación de los funcionarios de habilitación nacional de la administración local. Pero, como he dicho, se trata de puntos menores, aunque hay uno que me parece, como jurista, bastante grave, que es que una ley autorice al Gobierno para modificar, cuando lo desee, los convenios colectivos. Supongo que temblarían los juristas de derecho romano al ver cómo se consagra de esta manera el rompimiento y envío a la papelera del principio pacta sunt servanda. Pero lo importante es que el texto principal en vigor es el Estatuto Básico. De este texto interesan dos extremos. Se aplica a la administración del Estado y a las comunidades autónomas y a las organizaciones con personalidad jurídica pública. Pero se aplica, creando una doble regulación, se aplica también al personal laboral, que además se rige por normas laborales. Esto por lo que se refiere al ámbito de aplicación. Y todo esto crea un panorama plural, cabiendo además especificidades en esa pluralidad. Ciertos extremos clave de la regulación de la ley, nada menos que la carrera y la evaluación de los funcionarios, la provisión de puestos de trabajo y la movilidad, y el régimen de retribuciones quedan aplazados hasta que se dicten una serie de leyes complementarias. Esto es una especificidad peligrosa porque su consecuencia es doble. Se ha aprobado una ley que de momento no se aplica en puntos clave del régimen de funcionarios públicos. Y se admiten para estos puntos soluciones distintas para el Estado y para las comunidades autónomas. Entiendo oportuno realizar dos críticas y destacar varios riesgos. Las críticas son lo siguiente. Aunque diga la exposición de motivos del Estatuto que el carácter básico es poco denso, para mí es una sorpresa este neologismo, es básico pero poco denso. Estamos ante un texto legal que tiene excesivas minuciosidades. La prueba es que se han reformado una serie de puntos de importancia menor que he enumerado antes. Luego es evidente que, en fin, no está tan claro eso del carácter básico flojo. Y luego estamos ante un texto legal que no se aplica, porque no se han dictado leyes, con la salvedad de las leyes de Castilla-La Mancha y de Valencia y algunas otras que regulan aspectos concretos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues algo que no puede ser más pedestre. Todos ustedes y los que no están en esta sala siguen aplicando los reglamentos en materia de función pública de los años 80 dictados en desarrollo de la ley del 84, como si no existiera el Estatuto Básico. La situación en esto presenta varios riesgos. La misma no aplicación, que puede prolongarse,
la discontinuidad en la aplicación, la desigualdad de derechos de los funcionarios, muy probable, sobre cuya constitucionalidad yo tendría alguna duda que otra, la grave repercusión en la organización y provisión de puestos de trabajo y en la carrera, y la confusión derivada de 17 maneras distintas de completar la legislación básica. Mi propuesta sería aprobar un texto estatal con el contenido esencial de los derechos de los funcionarios, por el hecho de serlo, en la relación de servicio, y que este texto regulase la organización y provisión de puestos de trabajo según la legalidad, con la mínima discrecionalidad, y siendo este texto de aplicación inmediata. Las comunidades autónomas dictarían leyes, cabiendo una de estas soluciones para evitar los riesgos, o bien la solución alemana que nos recordaba un conferenciante de una sesión anterior, que las leyes de las comunidades autónomas sean ratificadas por leyes del Parlamento, o bien la previsión de posibles leyes de armonización. Quizá alguno de ustedes sepa por qué. Para mí sigue siendo un misterio el que el artículo 150.3 de la Constitución, que regula la ley de armonización, no se haya dictado más que en aquella malhadada ley reguladora de las comunidades autónomas, cuando es evidente que hay una serie de cuestiones que deberían ser armonizadas. Creo que esta propuesta no es irracional, sería respetuosa con las comunidades autónomas, y esto resolvería dos grandes problemas. La uniformidad del régimen en una serie de puntos esenciales, insisto, en la provisión de puestos de trabajo, y la unidad del régimen jurídico. Pasando a otro tema, no es necesario decir, porque resulta obvio, que en España conviven en las administraciones públicas funcionarios y personal laboral. Y sin duda por ello el Estatuto regula el empleo público y no la función pública. Pero hay una importante diferencia entre unos y otros. Los funcionarios se rigen por el Estatuto Básico y sus leyes complementarias. Los laborales se rigen por la legislación laboral y por el propio Estatuto, cuando así lo dispongan sus normas, así como por las leyes de las comunidades autónomas, cuando éstas lo dispongan. Eso quiere decir que el régimen jurídico del empleo público en nuestro país está muy lejos de ser unitario, porque tenemos la función pública del Estado y de las comunidades autónomas, que se rige por el Estatuto y por las leyes de función pública. El personal laboral del Estado se rige por el derecho laboral y por el Estatuto. El personal laboral de las comunidades autónomas se rige por el derecho laboral y por las leyes de las comunidades autónomas. De este modo resulta que hay una duplicidad de potestades del Estado y las comunidades autónomas, y de la existencia de un régimen administrativo y un régimen laboral que se aplican simultáneamente en un sitio, en un caso o en otro. En España, donde tradicionalmente era muy escaso el empleo laboral en la administración pública, existía el obrero en régimen de derecho laboral
que figura que perfiló esta casa cuando en su aspecto de escuela de administración local, y luego se aprobó el malhadado artículo 8 del Estatuto de Funcionarios del 63-64, que disponía que serían laborales los contratados con este carácter en la administración pública. Por supuesto, con mi desacuerdo, se intentó resolver de esta manera la situación de múltiples interinos, pero es que los interinos habían entrado sin contrato de ninguna clase. O sea, que aquello de contratados con este carácter era una condición que no se cumplía. La situación cambia radicalmente con la Ley de Medidas de la Función Pública del año 84, pues entonces se admite que normalmente los empleados públicos pueden ser laborales o funcionarios, aunque aquí hubo una cuestión conflictiva sobre los puestos a desempeñar por unos y por otros, que fue resuelta por sentencia del Tribunal Constitucional. Pero cosa diferente es que durante largos años no se exigía en absoluto una selección por mérito para el ingreso en el empleo público como laboral, hasta que por una norma reglamentaria se estableció esta obligación, y a partir de entonces hubo dos tipos de laborales: los que habían entrado acreditando el mérito y los que habían entrado sin acreditar el mérito. Esta situación de diversidad, desde luego, no la resuelve el Estatuto Básico. No parece exagerado considerar que la opinión popular, respaldada muchas veces por el Partido Socialista Obrero Español, ha apoyado que los servidores públicos sean laborales, normalmente con el argumento de que los funcionarios están en una situación de privilegio, puesto que no pueden ir al paro. Pero se trata de un punto de vista respetable, pero también hay argumentos de contrario. En el caso de los funcionarios se ha padecido el relativo rigor de unas pruebas selectivas y sobre todo no se da la misma identificación entre los funcionarios y la administración que entre los laborales y la administración. Y esta identificación es una cuestión psicológica, si se quiere, pero auténticamente esencial. No olvidemos que la administración es como una especie de ente de razón. No existe la administración, existen sus hombres. Ustedes y yo salimos a la calle y no vemos una administración circulando. Existen los hombres que se identifican o no se identifican con la institución a la que sirven. Yo tendría que hacer una propuesta sobre el régimen jurídico sin duda equívoca. Quiero decir que espero que encontraría, porque la audiencia es cosa discutible, estos entusiastas partidarios y también decididos enemigos. La propuesta es la siguiente: todos los puestos que suponen realizar un trabajo prácticamente idéntico al que se haría en una empresa privada, que normalmente están agrupados en grandes colectivos, todos estos puestos deben desempeñarse por personas en régimen laboral. Desde luego, pero no solo en el caso de los cuerpos generales sin titulación. Para esto habría que reformar el carácter de funcionarios
y habría que suprimir ciertos cuerpos. Pero deben quedar reservados a funcionarios los puestos que impliquen adoptar decisiones de relevancia política y social o que supongan el apoyo y colaboración con los políticos para adoptar esas decisiones, más los jefes de las grandes unidades orgánicas y quizá también las jefaturas, estos suplentes, siendo esta, entiendo, que una propuesta que debe ser coherente con el tratamiento legal y reglamentario de las organizaciones. Dos puntos hay dudosos. ¿Qué pasaría con personas que trabajan en las grandes entidades prestadoras de servicios públicos, pero que ejercen funciones de autoridad? Los médicos y los profesores. Los profesores sin cuyos aprobados no se adquiere ningún título. Y los médicos que tienen buen cuidado de recordarnos, supongo que lo habrán visto ustedes en alguna consulta médica, que las decisiones de los médicos en el ejercicio de su profesión tienen el carácter de decisiones de autoridad. Pues bien, es que rara vez o nunca se advierte que cuando se habla o regula acerca de la relación de empleo público, se contemplan en abstracto derechos y deberes de las personas. O sea, hay un estatuto de los funcionarios, hay un estatuto básico del empleo público, pero salvo excepciones localizadas, el trabajo concreto realizado y los derechos y deberes que se tienen en el ejercicio de ese trabajo no tienen una regulación independiente. Por ello, la regulación mínima a que se alude en una propuesta anterior debe entenderse a completar con una pluralidad de regulaciones del trabajo realizado en los grandes conjuntos orgánicos, tanto si se trata de servicios finalistas como si se trata de las propias organizaciones centrales. Nótese el enorme conjunto de personal que se encontraría en esta situación. Por supuesto, no me atengo al Estatuto Básico del Empleo Público, pero sumen ustedes mentalmente el personal docente, con las excepciones que antes he dicho, el personal de los servicios de salud y de seguridad social, en la medida en que no está totalmente laboralizado el personal de correos y telégrafos, más los cuerpos generales, en todo caso los de los grupos C, D y E, porque habría que estudiar cuidadosamente, caso por caso, la situación de los del grupo B. Todas estas personas reagrupadas en unos conjuntos determinados deben ser objeto de una regulación uniforme. Por eso me atrevo a formular una doble propuesta. En primer lugar, habría que aprobar una regulación del personal de estas organizaciones. En segundo lugar, esta regulación, cuando deba referirse a tareas que se realizaron igualmente en el sector privado, debe remitir al régimen laboral del personal, especialmente en los grandes colectivos. Pero parece que esta propuesta debe completarse con una precisión. Todo esto supone una delimitación negativa de la función pública. Insisto,
Los puestos de funcionarios públicos deben reservarse para la adopción de decisiones de relevancia política y social, el apoyo y colaboración con los políticos que las adoptan y el ejercicio de funciones de jefatura de línea, incluyendo los supuestos de suplencia. Se habrá advertido que, si no me equivoco, llevo 30 minutos hablando y todavía no he mencionado siquiera una vez a los cuerpos de funcionarios, a los que alude el Estatuto Básico en el artículo 75, junto con las escalas, especialidades y otras agrupaciones de funcionarios. Entiendo que los cuerpos de funcionarios no deben desaparecer, pero deben dejar de ser la columna vertebral de la función pública y del empleo público en España. Puestas en claro por ley o reglamento las tareas a realizar por el colectivo de un cuerpo, sus miembros tendrán la condición de funcionarios en los casos antes señalados, pero no en los demás. Los cuerpos mantendrían su utilidad y su función para seleccionar de forma homogénea ciertos colectivos y para definir los derechos y obligaciones en las relaciones orgánicas según las profesiones. Y para agrupar a los colectivos que vayan a esos puestos prefijados como puestos para funcionarios, sin que se permita que ocupen otros distintos. Pero, desde luego, organizando sobre esta base la administración pública, es evidente que el poder de los cuerpos, tan apoyado en el fraccionamiento de cuerpos existentes en la administración española, debería llegar a ser un simple recuerdo. Solo los que se identifican plenamente con la organización, realizando las tareas que antes he mencionado, está claro que deben continuar siendo funcionarios públicos. Y ahora me voy a referir a otro tema equívoco que tiene grandes partidarios y grandes detractores: la externalización de servicios en la administración pública, tan en boga en los últimos años. Esta noción parte de una de las convicciones más equívocas de los defensores de la nueva gestión pública: la convicción de que las actividades y los servicios se realizan mejor por la empresa privada que por el sector público. Me limito a citar una anécdota. Si alguno de ustedes se subió en un tren inglés, en un ferrocarril británico, hace 25 años, que no repita la experiencia ahora que lo gestionan los ferrocarriles ingleses en una empresa privada. Pero en la externalización no se trata de que con todo rigor lógico se privatice la actividad. Estamos hablando de una cosa que es distinta de la privatización. Hay dos grandes cuestiones a advertir a propósito de la externalización. La primera es que la idea tiene su origen en los países y las administraciones anglosajones. En un momento en que los servicios finalistas, pues prácticamente todos o casi todos, la gestionaba el sector privado, y en una situación en la que, aunque les sorprenda a ustedes, los anglosajones no conocían todavía el concepto de concesión administrativa.
que es una institución típicamente francesa. Pero la segunda gran cuestión a advertir es que la situación anterior se refería, lo acabo de decir, a las empresas finalistas, que hacen servicios finalistas. Ahora también se trata de eso. Pero, además, se han externalizado todas, bueno, en ocasiones, no siempre, todas o casi todas las operaciones o actuaciones decisivas en la administración, aunque de forma desigual según los casos. Hemos visto la externalización de la elaboración de proyectos de ley, del apoyo a la formulación e implementación de las políticas públicas, de los textos de los contratos de gran cuantía económica a realizar entre la administración y las empresas privadas, de los planes de actuación y de la organización de eventos de interés administrativo. Todas estas cosas se considera normal externalizarlas. Se produce así una suerte de vaciamiento de las tareas directivas de la administración, que en definitiva es una muestra de la crisis de los estados occidentales. Los cuales, por cierto, no montan una dirección, tutela o evaluación de qué es lo que se hace con la externalización. Es evidente que la situación descrita supone un equívoco, porque se consideran como si fueran idénticas las actividades de prestación de servicios finalistas y las tareas propias de los funcionarios directivos. Pero hay más. La tendencia a la privatización da lugar a que, si se aplica esta, la externalización queda reducida al final a la del trabajo directivo. Porque escuelas y universidades hay públicas y privadas, pero la externalización del trabajo de los funcionarios directivos es solo una operación. Varias realidades se deben destacar al respecto. Esto supone sustraer a los funcionarios directivos el ejercicio de sus tareas, lo que da lugar a un aumento de gasto público, ya que debe pagarse a la empresa que recibe el encargo y hace el trabajo, y mientras tanto hay que continuar pagando a los directivos que, menos ocupados, siguen teniendo sus puestos y recibiendo su remuneración. No cabe duda de que se produce una situación de tensión sorda entre políticos y altos funcionarios. Por supuesto, no estoy hablando de los numerosos abogados del Estado nombrados ministros, secretarios de Estado, directores generales, etc. Estoy hablando de los altos funcionarios, que continúan siendo solo eso, altos funcionarios, no cargos de nombramiento político. En investigaciones mías anteriores he demostrado la existencia de una red de conexiones entre políticos y empresarios del sector privado, que eran un dato muy importante respecto a los nombramientos en el sector público y en los consejos de administración de empresas privadas. Ahora tenemos un nuevo medio de conexión, mucho más fácil. Se celebra un contrato, se externaliza el servicio en la empresa, celebrando un contrato bien remunerado, claro es. Y cuando cesa el político, se le ofrece un puesto en el Consejo de Administración
de la empresa. No es necesario nombrar un alto empresario para un puesto político o para un consejo de una empresa pública. No, es mucho más fácil. Se externaliza contratando con el que se sabe que en el futuro te va a nombrar a ti cuando dejes de tener los gajes y ventajas del puesto público que ocupes. Por consiguiente, tanto por ahorrar gasto público como para devolver la dignidad a los directivos, como para la mejora de los servicios, mi propuesta en este punto es que se prohíba la externalización de las tareas directivas antes mencionadas y que respecto a las demás cuestiones no se lleve a cabo una externalización más que si se demuestra que la actividad se realizará por la empresa privada con menor coste y con mayor eficacia. Otro tema de interés, tema votación, es el del personal directivo, ya planteado en el Estatuto de Funcionarios de 1963-64 y tantas veces aplazado. El tema, claro está en conexión con lo que vengo diciendo, porque corresponde a los directivos el desempeño de las tareas más destacadas y ellos son los que siempre se tendrían que regir por el derecho administrativo. Ahora bien, está claro que el Estatuto Básico no da orientación decisiva y quizás no da ninguna orientación sobre qué se entiende por funcionario directivo. De la regulación del artículo 17 se desprende que son directivos los que realizan funciones directivas profesionales. Se remite la definición a las normas de cada comunidad autónoma y de la Administración Central. Creo que debe hablarse sin reserva de la pobreza e indeterminación de este artículo. La pobreza conceptual es obvia, ya que según el precepto son directivos los que desempeñan funciones directivas. Tautología que se emplea para eludir la definición, como otras tantas veces en la legislación española. Sería tanto como decir que es domador de elefantes el que se dedica profesionalmente a la doma de elefantes. El artículo está absolutamente vacío. Según mi concepto, los directivos que son precisamente los funcionarios profesionales que hacen esas tareas que deben quedar reservadas a aquellos servidores públicos que se rigen por el derecho administrativo. Como ha destacado una persona que cada vez adquiere más prestigio científico, Catherine Bourgon, que fue durante una serie de años directora de la Escuela de Administración Pública del Canadá, que por cierto tiene mucha semejanza con esta casa, incluso por la formación allí de los administradores generales. Los directivos no son ni mercenarios asalariados, ni amos. No son mercenarios asalariados porque están identificados con las organizaciones públicas. Al contrario, todo funcionario sabe que los mercenarios son los políticos. Y tampoco son los amos, porque no se debe consentir jamás que suplanten la autoridad de los políticos. Los políticos deben dialogar con los altos funcionarios, como con otros colectivos sociales, pero desde una posición de autoridad.
En consecuencia, mi propuesta sería considerar directivos a quienes toman en su caso las decisiones, repito lo que he dicho ya, los que apoyan la adopción de decisiones, los que mantienen el diálogo con la ciudadanía y las jefaturas medias, es decir, los colaboradores y primeros auxiliares de los políticos en el diálogo social indispensable para el gobierno como concreción de la gobernanza. ¿Cómo se construiría esta condición de directivo? Pues o bien haciendo una selección muy rigurosa de los cuerpos de titulación universitaria y eligiendo los que estuviese claro que ejercen siempre funciones directivas, o bien celebrando unas pruebas suplementarias para las personas que han ingresado ya en los cuerpos directivos. Desde luego, todo esto hay que regularlo por ley. En cuanto a la selección y formación de directivos, anticipo que aquí hay una alternativa bien clara. O se selecciona por conocimiento o se selecciona por aptitudes. Soy partidario de una selección por aptitudes, aunque exigiendo un mínimo de conocimiento. ¿Y en qué consistiría esta selección por aptitudes? Pues en que los aspirantes deben realizar un ejercicio escrito que acredite unos conocimientos básicos sin los cuales no se puede empezar a andar en la administración. Pero además deben superar una batería de test psicológicos y de exámenes sobre conocimientos modernos en materia de electrónica y tecnología, justamente las cosas que yo no conozco. Además de ello, deberían pasar por una entrevista en profundidad de un mínimo de 4 horas con funcionarios profesionales que tratasen de averiguar en ese tiempo si aquel señor era una gran cabeza para la administración o era simplemente una especie de chiscarabís. Y además de eso, habría que establecer una prueba libre sobre el ingenio y la capacidad de improvisación para resolver problemas. Porque se trata de reclutar personas muy distintas de los habituales repetidores de temas. Lo que no quiere decir que no haya que tener una serie de conocimientos básicos indispensables. Pero no se puede reclutar a un funcionario o dejar de reclutarlo porque no se sabe de memoria la lista de los tipos impositivos de las distintas figuras de los impuestos. Es otra cosa lo que necesita el Estado. El Estado necesita personas con conocimiento, pero sobre todo inteligentes y con capacidad de improvisación. En cuanto a la formación, yo diría que más vale que sea muy prudente, puesto que a mi derecha está la autoridad en la materia. Pero yo creo que con la formación hay que perseguir 2 grandes objetivos. Uno, lograr la identificación de los funcionarios seleccionados con la organización. Posiblemente mediante la convivencia con altos funcionarios y políticos activos con larga experiencia. Ello aconseja que la formación se haga en escuelas o institutos especializados. Y en la formación habría que hacer
una comprobación de las actitudes en periodos de prácticas organizadas con sumo cuidado. Tradicionalmente ha sido un garrafal fallo de las actividades de formación de funcionarios en este país que las prácticas hechas en la administración activa no han sido serias y no se han estudiado con cuidado previamente. Se puede añadir a esto que se complete la formación teórica respecto a los conocimientos ya adquiridos. Y un último punto es el vértice o bisagra entre la organización y el empleo público. Estamos hablando ahora de la organización interna de las unidades administrativas que condiciona la provisión de puestos de trabajo. Este es un auténtico tema bisagra entre la organización administrativa y el empleo público. Para empezar, habría que disipar dos realidades equívocas. Una, la frecuencia con la que los profesores de Derecho Administrativo, mis antiguos compañeros, siempre con honrosas excepciones, relegan al desván de lo olvidado y poco interesante la llamada potestad organizativa u organizatoria de los políticos y los poderosos. Los políticos tienen una potestad organizatoria y eso les permite actuar con total discrecionalidad. Así nos ahorramos estudiar los numerosos problemas jurídicos y de defensa de derechos que conlleva el funcionamiento de la organización. Pero hay todavía algo que es peor, que es la incomodidad y renuencia con la que los jueces se pronuncian sobre esta materia. Para los jueces, todo esto son la organización, la potestad organizatoria, por tanto es un tema organizatorio, no es un tema jurídico y o no se dictan sentencias y se elude el problema o se dictan con muy mala gana. Y en cuanto a esto, no se puede omitir una alusión a los puestos de trabajo. Allá por el año 1964 se introdujo en España la noción de los puestos de trabajo y las operaciones que había que hacer con ellos. Entonces eran mis tiempos de jefe de negociado de tercera clase. Pero el asunto fue quedando poco a poco en el rincón del desván, hasta que llegó la legislación socialista. Por supuesto, en los años 60 teníamos muy claro que una cosa era la determinación de los puestos de trabajo, entérese usted qué puestos de trabajo hay en la organización, que fue lo único que aceptó la legislación socialista y con ello confeccionó la relación de puestos de trabajo. La ordenación de puestos de trabajo, que había que hacerla individualizando grandes o pequeños grupos, y la clasificación de los puestos de trabajo, que exigía una reflexión sobre cómo estaba configurada la organización. Naturalmente, todo esto lo tenía que aprobar la autoridad superior. A nadie se oculta que se trata de un punto crítico. Atención, que es una de las cuestiones que el Estatuto
básico del empleo público, ha dicho, ya lo regularán las leyes del Estado y las comunidades autónomas. Pues bien, la provisión de puestos de trabajo, con las consecuencias que conlleva, es una de las más viejas lacras de nuestra administración pública. Yo he conocido una época en que la provisión de puestos de trabajo era discrecional, aunque la verdad, la realidad, es decir, era discrecional es un tecnicismo, la realidad es que se proveían los puestos por cooptación entre los miembros de los grandes cuerpos al que iba a pertenecer la vacante. Pero, en fin, después de esta primera etapa de discrecionalidad, que el criterio para buscar la persona fuera se estableció por la legislación del 63-64 la provisión por concurso o libre designación. En 4 años, el 83% de los puestos se proveía por libre designación. Y otro procedimiento es el concurso reglado, el que podríamos llamar la libre designación reglada. Entiendo que la provisión de puestos de trabajo debe hacerse con una mínima discrecionalidad, sin limitarlo a la misma administración, aboliendo la distinción entre puestos abiertos o cerrados. Porque, en fin, no creo que ninguno de ustedes me vaya a decir que el trabajo que hace un arquitecto al servicio de la comunidad de La Rioja es distinto del trabajo que hace un arquitecto al servicio de la comunidad de Murcia. Por tanto, me parece una auténtica perversión el invento de distinguir entre puestos abiertos y puestos cerrados. Pero resulta que el mérito y capacidad rige, si acaso, para el acceso, pero no para la provisión de puestos de trabajo y la carrera. Se dirá que la provisión por concurso se resuelve por una comisión representativa. La comisión en la que están representados otros funcionarios compañeros y los sindicatos y los jefes administrativos. Lo que sucede es que esta comisión, y a mi modesto juicio, el trabajo de estas comisiones es uno de los pocos trabajos que verdaderamente hacen los sindicatos de funcionarios. Pues bien, en la comisión se encuentra con que los requisitos para la provisión del puesto ya están fijados. Los ha fijado la autoridad administrativa previamente. Con lo cual, pues, ¿quién va al concurso con unas probabilidades de éxito? Pues quien ha decidido previamente la autoridad administrativa que que cumple esas condiciones. Un sistema cuya transparencia me parece más que dudosa. Mi propuesta sería, en este punto, que se reduzcan al mínimo las libres designaciones y que no haya obstáculo a la movilidad entre administraciones y que en las comisiones la misma comisión o unos representantes suyos intervengan en la fijación de requisitos para el puesto que se trata de proveer. Porque si no, la administración irá con todas las bazas ganadas a la resolución del concurso para la provisión de puestos de trabajo. Entiendo que para todo ello no son obstáculos
sino todo lo contrario, las cuestiones relativas a la carrera administrativa. La carrera administrativa requiere para su ordenación lógica un prius, que es un buen conocimiento y análisis de los puestos de trabajo de la organización a los que se va a ir accediendo en la carrera. Pero por lo demás, yo sería partidario de las conclusiones y propuestas del documento de esta casa de abril del año de 2013 sobre nuevos modelos de carrera. Y por tanto distinguiría entre un modelo universalizado pero adaptado a diferentes realidades profesionales, aplicable a las distintas áreas funcionales y especialmente dirigido a los perfiles técnicos, un modelo que permita la desprogresión en la carrera administrativa basado en la evaluación del desempeño, punto que no he tenido ocasión de tratar, aunque soy escéptico respecto a ello, y un modelo acorde con la estrategia y objetivos de la organización que otorgue más poder a los directivos, entiendo que los directivos son los que he precisado antes, y a los mandos de línea. Pero es obvio que ello requiere, como mínimo, un aceptable conocimiento de los puestos de trabajo de la organización que se van a ir desempeñando durante la carrera administrativa. Con esto termino una intervención que no ha planteado reformas constitucionales, pero que he procurado se refiera a la vida cotidiana de las administraciones públicas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Baena, por su generosidad a la hora de hacer toda esta catarata de propuestas que bienvenidas serán en las próximas semanas, una vez que la Comisión de Reforma Administrativa evacue pues, las numerosísimas fichas que va a tener que realizar la Administración para después transformarse y que no incluyen en esas fichas y en esa comisión no se incluía precisamente el abordaje de los recursos humanos en la Administración Pública. Como siempre, abrimos un turno de palabra. Tenemos una aquí. Sí, buenas tardes. En primer lugar, Mariano, para unirme a las palabras del director en relación con tu magnífica y extensísima contribución al tema de la función pública y de la administración pública, del que yo también he sido alumno y del que he sido colaborador tuyo durante, lamentablemente, solo algunos meses. Pero en todo caso, cuando eras presidente de esta casa fue cuando yo vine por primera vez a ella, a la que he vuelto en sucesivas ocasiones, y siempre felizmente. Dos comentarios en relación con lo que has dicho. Haces un excurso en relación con los cuerpos de funcionarios, entre otras muchas cuestiones que has tocado, y donde manifiesta de alguna manera que no eres corporativo, para entendernos, ¿no? Es decir, que la posibilidad de unir a los funcionarios de alguna manera en estos estratos, en estas agrupaciones, pudiera realizarse en cuerpos o pudiera realizarse de cualquier otra manera. En la Ley de Medidas del 84, esta era la idea. El Tribunal Constitucional dijo exactamente lo contrario. Los cuerpos deberían establecerse por ley y de alguna manera, venía a decir la sentencia, los funcionarios tienen que estratificarse en cuerpos. Entiendo que tu posición es mucho más activa, mucho más moderna, ¿no? En el sentido de que no era lo mismo la Administración Pública Española del año 1960 que la Administración Española
de los años 80, y ahí me voy a la segunda parte de mi comentario, en relación con determinadas cuestiones que señalas de forma más o menos crítica en relación con el estatuto, que yo incluso puedo compartir, o que yo creo que mucha gente comparte, pero que debe tener en cuenta también que la Administración española ha sufrido una alteración absolutamente sustantiva, como corresponde al hecho de que somos un Estado autonómico, y en consecuencia de los casi 3 millones de empleados públicos de alguna forma que en este momento existen, en realidad personal administrativo, personal burocrático de la Administración central apenas si llegan a los 130, 140.000. Establecer un modelo, para entendernos, central para esos 3 millones era sumamente complejo y políticamente imposible. En tanto en cuanto el Estado autonómico también ha señalado que hay potencias políticas, administrativas, presupuestarias, de gasto, etcétera, distintas a la Administración central. Por tanto, el Estatuto lo que establece de alguna forma es una norma general, que puede ser errónea, que puede ser demasiada amplia o demasiado estrecha en algunas otras ocasiones, y que en determinadas cuestiones, como tú has señalado, en relación de provisión de puestos, quizás debería haber llegado mucho más allá, o en términos de carrera establecer algo. Pero en la medida en que me tocó en aquella época ser o estar en la cocina, también te diré que las leyes, primero, se idean de una manera, segundo, se negocian, y tercero, el Parlamento pues decide lo que decide. En todo caso, Mariano, te felicito por tu intervención, que me ha parecido magnífica. Muchas gracias. En cuanto al primer punto que ha aludido don Francisco Velázquez, me recuerda una de las muchas ocasiones en las que nadie me hizo caso. Porque el Tribunal Constitucional dictó su sentencia a partir del segundo párrafo del artículo 24, me parece que es. Y ahí lo que se declara es cuáles son las características y los derechos y el régimen jurídico de los funcionarios públicos. Pero nada se opone a que determinados colectivos no sean funcionarios públicos. Si lo son, hay que cumplir lo que dice el párrafo de la Constitución, y con ese respecto a ese colectivo lleva razón el Tribunal Constitucional. Pero ¿quién impide que ciertos colectivos o grupos no sean funcionarios públicos y entonces no haya que aplicarles eso? Pero en fin, ya les he dicho que no me hicieron caso. O sea, normal. En cuanto al segundo punto, lo entiendo perfectamente lo que nos ha dicho don Francisco Velázquez. Bueno, un momento. No hay que olvidar que después de todo ese íter de elaboración de la ley, al final la ley llega a los ciudadanos y a sus destinatarios. Que no somos culpables de las negociaciones, de los retrocesos, de la serie de cosas que hay que hacer en la negociación. Pero es que debo decir una cosa, es que el punto de vista que yo he expresado no está tan lejos de la idea madre del Estatuto Básico, que es que se hiciera una regulación de la relación de servicios, es decir, de los derechos y deberes de los funcionarios por el solo hecho de serlo para todos los funcionarios, y una regulación de la provisión de puestos de trabajo, y que el resto lo regularan las leyes de comunidades autónomas, eso sí, con un cierto control del Estado para evitar desigualdades extremas. Esa idea no está tan lejos de la idea central del Estatuto Básico de Empleo Público. A mí, al menos, eso me parece.
Había una palabra aquí. Buenas tardes. Yo quería... Se oye mejor así. Buenas tardes. Yo quería darle la enhorabuena por su disertación estupenda, muy clarificadora y de sentido común, que es lo más importante. Hay una cuestión que yo me planteaba, efectivamente. Aquí estamos diferenciando desde un momento determinado pues, distintos tipos de funcionarios o de personal al servicio de las administraciones públicas, que se ha complicado además con el tema de las comunidades autónomas. Una primera cuestión que yo me planteo es, efectivamente, los estatutos de autonomía, como norma de un rango determinado, hasta qué punto impiden que el Estado pueda organizar desde la Constitución, con la Constitución actual, una reforma total de todas las administraciones, porque yo entiendo que las comunidades autónomas también son Estado. Luego, hay una cuestión que yo comparto con usted. Yo empecé en la administración en el año 64 también. Entonces, algo he conocido también de todas las peripecias administrativas y de los cambios que ha habido en las estructuras. Siempre he pensado que estaba suficientemente regulada todo el sistema de los recursos humanos en las administraciones públicas. Había un sistema de gestores administrativos, que eran los cuerpos de funcionarios, y después había unos contratados laborales para hacer unas funciones específicas, decían las leyes, que en definitiva consistían en unas profesiones determinadas, que no se podían cubrir de otra forma. Esto sabemos que después pues, se desbordó y por intereses de todo tipo, donde había más cuestiones de sentido común que intereses ideológicos o partidistas o sindicalistas o cosas de estas. Yo creo que la Administración necesita efectivamente una reforma completa del cambio de gestión, un modelo nuevo, un modelo más adecuado a los tiempos actuales. Tenemos que simplificarlo, es excesivamente complicado y sobre todo en la medida que hemos ido pues, cada vez añadiendo más normas hasta crear un laberinto que no hay quien se aclare con ellas. Quizá lo mejor sería derogar todas ellas, escribir una única y empezar otra vez de nuevo. Luego, con el tema de los directivos, yo he tenido una experiencia personal recientemente sobre una candidatura para un puesto directivo y, bueno, me la tomé a broma. Me lo tomé a broma después de lo que pasó. La cuestión es lo siguiente. Aquí nos estamos planteando que es que en los funcionarios no pueden llegar a puestos directivos. Les hemos puesto un tope y yo, en cambio, creo que sí pueden llegar a puestos directivos. Yo creo que la carrera administrativa de un funcionario llega cuando llega a la máxima responsabilidad pública. Y entonces no es una cuestión política, es una cuestión simplemente de gestión, de un buen gestor público. Entonces, cuando yo he intentado aplicar estas cosas, pues efectivamente me ha pasado lo que usted. No me han hecho caso o me han rechazado. Yo he pensado siempre que era mucho más interesante promover a un funcionario de alto nivel a un puesto directivo que nombrar a esos que dicen es que nos perdemos los mejores. No, mire usted. Los mejores se ha demostrado que no lo eran tanto. Y entonces se ha creado como una especie de agravio comparativo entre los altos funcionarios y los puestos directivos que han ido nombrándose a dedo, designación directa o sistemas de contrataciones de lo más extraño. Luego hay otra cosa que me llama la atención, que es efectivamente la pérdida de lo institucional del servicio público. Cuando hemos convertido esto en una especie, y perdón por la expresión, un carajal de entidades públicas, semipúblicas, mercantiles y de todo tipo, que nos han servido únicamente para eludir, porque eran por ese camino por donde iban las cosas, para eludir los controles, los escasísimos controles públicos que quedaban a la gestión. Entonces, creo que es momento de poner esto en un punto cero, empezar a rediseñar desde ahí, y quizá no reformar el artículo de la ley tal y el otro de la ley tal y el párrafo no sé qué, no sé cuánto, sino no, vamos a limpiar todo eso y vamos a hacer un nuevo texto que realmente sea coherente, sea racional y tenga sentido común. Gracias. No es difícil de explicar la extraordinaria complicación de la administración española en este momento.
Ahora, una reforma que se limitara a derogar todas las normas actuales y hacer una muy sencilla, me parece, en fin, una especie de utopía, ¿no? Esto me viene a la memoria el cuento de Michel Ende, La historia interminable, cuyo protagonista lo llevan para que sea el emperador del absurdo. Y es evidente que el emperador del absurdo se vuelve loco. Realmente, el que toda esta profusión de organizaciones lo que hacen es escapar de los controles, es algo que viene repitiendo insistentemente el profesor Clavero desde hace muchos años. De ello se quejó aquí no hace mucho el profesor Duarte, que había sido alumno suyo. Pero no es casualidad el que haya una serie de entidades administrativas que se rijan por el derecho privado. Cosa distinta es que hay que montar un control cuidadoso de todo ese tipo de cuestiones. Por otra parte, hay algo que no estoy seguro de que usted lo haya dicho, pero que late en su intervención, que lo que hay que hacer no es tanto reformas legales y reglamentarias, cuanto imaginar una administración de nueva planta, entera. Pero hay una cosa que le advierto, y fíjese que me voy a referir a un extremo que prácticamente ya pertenece a la generación moderna de profesores de la cual yo estoy desplazado por razones de edad. Ha insistido usted en la importancia de la gestión, de que hay que conseguir un buen gestor. Sí, y también es muy importante que se trate de personas que sean capaces de mantener un diálogo social. Si nombra usted para un alto puesto del Ministerio de Sanidad a un administrador al que le da competencias directas sobre el tema y que no sabe nada del mundo de los médicos, desde luego ha cometido usted una equivocación grave. Creo que este es el comentario que debo hacer. ¿Alguna pregunta más? Bien, la conferencia ha sido muy clarividente, ha sido muy precisa. La pueden ver de nuevo, como todos los anteriores textos e intervenciones, en la página web del INAP, que se estrenó la semana pasada. Tenemos dentro de ella una sección que es Administración al Día, y dentro de ella están colgadas todas las conferencias y las entrevistas. Creo que estamos casi al día y, desde luego, creo que será de enorme utilidad. Agradecerles la presencia de algunos de los clásicos que nos han acompañado estas 13 sesiones, algunos que nos han acompañado desde tierras lejanas, como el profesor Andrés Morey y su hijo, y en cualquier caso algunos también de los miembros, como el profesor Martín Bassols, el don Jorge Ruiz Zapata, profesor y ex magistrado del Tribunal Constitucional, y al resto de los asistentes. Para mí ha sido un placer. Como se solía decir antes, respecto a las novedades que había en la programación televisiva, sigan atentos a esta pantalla. Muchas gracias.